Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los presentes. Eh, es un placer estar acá en esta charla, en este encuentro que tiene la intención de aprender. Esa es la intención. ¿Aprender qué? Aprender cómo emprendemos un estilo de vida saludable a través de la prevención y la promoción de la salud. Esa es la intención primaria de este espacio que todos los viernes nos estamos reuniendo, ya llevamos 2 años reuniéndonos, grabando los videos, pues mucho menos tiempo, desde noviembre para acá, y asimismo se montan en YouTube para que los mire cualquier persona que le interese el tema. Bueno, el tema de hoy, intención, la intención. Es un tema lindo, muy hermoso, pero hay que pues analizarlo con profundidad porque tiene mucha minucia y lo más ligero o lo más, digamos que a tener en cuenta es que siempre utilizamos la intención, consciente o inconscientemente. Con ustedes, Ruth Mary Ruiz, que es quien lo guía, quien les habla, coach del movimiento Vida en Sana y terapeuta de medicina tradicional china. Bueno, entonces, inicialmente, pues comentarles que esta sala de aprendizaje está creada con propósitos educativos. No pretendemos crear un diagnóstico, tratamiento, prescripción de ninguna enfermedad. Bien, y por otro lado, vamos a hablar de aceites esenciales porque son aliados estratégicos, sabiendo que los aceites esenciales han sido usados por mucho tiempo, hace muchos años, muchos siglos, pero siempre con resultados benéficos para la belleza, para la salud, para el aseo, para todo. Bien, si tienes alguna patología, debes buscar el consejo de un profesional de la salud y mirar de qué forma puedes complementar, incorporar tu tratamiento convencional con los aceites esenciales. Bien, y de los aceites esenciales que vamos a hablar hoy son de los de Young Living. No podrían ser otros porque esos son los mejores del mercado, son los aceites más puros, más concentrados, que nos dan la oportunidad de creativizarnos y de armar muchas herramientas útiles para la salud, para la belleza, para estar bien, para vivir saludable. Bueno, entonces, empezando con nuestro tema, encontramos frases, ¿no? Y decimos esa frase, como que lo hice intencionadamente cuando queremos referirnos a algo que hemos planeado, que hemos elaborado como una estrategia y lo hice intencionadamente para buscar un resultado. Pero también a veces nos preguntan, ¿y cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención con esta charla de los viernes? ¿Cuál es tu intención al entrar a tu lugar de trabajo? ¿Cuál es tu intención? Siempre encontramos a alguien que nos hace preguntas, sobre todo este tipo de preguntas, sobre todo cuando hacemos acciones fuera del común, o sea, particulares, salidas del contexto general. Entonces, pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué lo hace? ¿Qué te llevó a hacer eso? Pero principalmente preguntan qué te intenciona, ¿bien? Y por otro lado, a veces decimos, no fue mi intención. Cuando dices algo, haces algún gesto, pero no lo hiciste a propósito, pero fluyó tanto que tú exclamas, no fue mi intención, no fue mi intención. Entonces, en esa exclamación también, aquí estoy cerrando con el micrófono, eh, no me deja, pero ¿quién? Mercedes, porfa, cierra el micrófono. Entonces uno exclama, no fue mi intención, que es la frase que está actualmente en la pantalla. Salió voluntariamente, de pronto surgió algo que hice, que dije, que hablé, hasta que pensé, pero no fue premeditado. Entonces uno exclama, no fue mi intención. Eso quiere decir que este término, intención, que decirlo término, decirlo palabra, es una forma de expresarnos
porque la verdad es que tiene una profundidad que va más ligada con lo inmaterial que con lo material. Bien, entonces sigamos. Es una palabra muy controversial porque como bien puede tener un significado muy trascendente. Por ejemplo, para los sanadores, la intención es algo que nos desborda. O sea, intencionarnos en un acto sanador es entregarnos, disponernos y saber que nada de lo que hacemos nos corresponde, que somos intermediarios de la fuerza del cielo. Y la fuerza pues, nos lleva y la intención que coloquemos va a tener una repercusión, pero una repercusión trascendente. Entonces, eso es un significado o una interpretación bastante significativa cuando lo vemos desde un punto de vista de creación, desde un punto de vista amoroso. Pues sí, amiguita. Aquí ya lo silencié, aquí voy a silenciar también. Perfecto. Estoy silenciando para que todos escuchemos, ¿no? Por otro lado, es contradictoria porque a veces tenemos intenciones que no tienen un efecto liberador, no tienen un efecto sanador, sino por el contrario, esa, como le diríamos en el área financiera, esa contrapartida proporciona, por un lado, unos efectos beneficiosos, unos efectos de superación, y por otro lado, unos efectos indeseados, unos efectos contraproducentes. Bien, entonces la intención da para todo, como si fuese un arma, ¿no? Un cuchillo de cocina, por ejemplo. Tenemos el cuchillo de cocina, pero con ese cuchillo podemos hacer maravillas culinarias, podemos armar decoraciones, pero también podemos en un momento determinado, por descuido, por mal uso o intencionadamente, tener esa posibilidad de hacer daño. Bien, entonces, hablar de intención no es hablar de una sola cosa, es un conjunto. Es un conjunto de pensamientos, emociones, sensaciones, necesidades, provocaciones, ideas, que todo eso se concentra en un momento determinado y esa concentración nos lleva a un actuar, nos lleva a decir algo, deriva un significado que se puede manifestar de muchas formas, porque yo puedo hablar intencionalmente, pero también puedo con un gesto intencional también, ¿verdad? Entonces, en el hacer, puedo tener también pensamientos que me lleven a eso. Ese significado es la manifestación, cómo se manifiesta la intención que estoy expresando con la palabra, que estoy haciendo de pronto en un acto. Bien, si se tiene en cuenta la intención con lo que se realizan todos los actos para que estos tengan un premio o un castigo. Actualmente, la intención, como muchas cosas aquí en nuestra humanidad, o como diría Pepe Mujica, en nuestra triste humanidad, se lleva de diferentes maneras, ¿no? Que si bien puede tener una posibilidad de hacer bien, también hace mal. Pero eso es una cosa. Pero otra cosa es diferente cuando ya yo pienso intencionadamente, pensando en premio y castigo. Como quien dice, zanahoria o rejo. Entonces, ahí nos estamos desvirtuando, de la posibilidad de tener una intención clara, transparente, una intención que no esté cargada de prejuicios, sino simplemente eh, darnos con esa intención. Porque cuando todo lo que des intencionadamente, si es dado desde el amor, desde la bondad, va a tener una repercusión, todo un significativo valor. O sea, es algo maravilloso. Bueno, ¿qué motiva a intencionar? ¿Qué nos motiva? Entonces nos puede motivar, que ese es como que la gran mayoría,
en un momento les digo que parte de este material lo tomé de mi maestro, el doctor José Luis Padilla, quien nos habló en una de las revistas de la Escuela Neyin, nos habla sobre la intención. Y ellos hacen mucha investigación, de hecho es un centro de investigación que queda en España. Y él dentro de sus investigaciones ha encontrado que la mayoría de las veces que intencionamos es buscando renta, buscando beneficio, e intencionamos con exigencias para imponernos o por necesidad. Bien, y que rara vez la motivación es fluida, es clara, es diáfana como el agua, que no tenga ningún tipo de limitaciones, no. Una intención clara no tiene pretensiones. No es que yo voy a hacer esto, yo te voy a prestar esto para que luego me prestes tú a mí. No, no, sin esperar recompensa, sin esperar nada a cambio. Simplemente intencionar es darse. Y algo importante en la intención es que no la podemos dejar al libre. ¿Por qué? Porque hay algo que hemos hablado en estos últimos viernes y es la cantidad de información que nos desborda, o sea, nos bombardea permanentemente. Esa cantidad de información en un momento determinado hace que inconsciente o inconscientemente tengamos intenciones que no son liberadoras, sino intenciones buscando de pronto una necesidad, una imposición por vernos controlados, por vernos con muchos temores. Entonces, intencionamos de una forma que luego se va a convertir en una imposición o en un mecanismo de exigencia. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, como que cada acto, reflexionar cuál es la intención que yo le pongo, ¿no? Yo no hago esto con ninguna intención. Siempre va a haber una intención bondadosa. Cuando tú te entregas, siempre va a haber una intención. La intención es hacer muy bien las cosas, hacer muy bien mi labor. La intención es criar, educar a mis hijos con las mejores virtudes, con las mejores oportunidades, mostrárselas, que ellos las puedan pues descubrir, pero también potencializar. Siempre va a haber una intención. Siempre. Lo que tenemos que darnos cuenta es que irradia, que está detrás de mi intención. Porque si está la necesidad, la renta, la exigencia, esa intención pierde la bondad, pierde la claridad, pierde la fluidez y ya nos va a tocar más bien cambiarle el nombre porque ya no va a ser intención, sino va a ser un acto de violencia, un acto de usurpar, ¿no? También. Entonces, siempre ese acto siempre va a estar con una proyección. Y ahí está lo delicado que es la intención. Es certero el sentido de proyectar en la intención. Cuando yo me intenciono, siempre hay un impacto porque hay una proyección de esa fuerza. Si yo estoy trabajando en una terapia con un cuerpo energético, la medicina tradicional china, y yo me intenciono, siempre va a haber una proyección de ese cuerpo con una energía que se va a movilizar, con una energía que se va a desbloquear. O si es una intención que no es clara o no es fluida, pues al contrario se puede bloquear más esa energía o se puede causar hasta daño. Entonces, como mínimo, generalizando mucho, mi intención está en un gesto, en una palabra, en una actitud, en la utilización de mis manos. Ahí está la intención. Y cuando hablamos de la intención en la palabra, tenemos que acudir a la Biblia. Y la Biblia habla mucho de la palabra, de esa posibilidad de creación a través de la palabra. Y es por eso, porque está intencionada. Y esa creación, cuando la creación de todo, Dios dijo y se creó, ¿verdad? Después cuando ya vino Cristo, dijeron una sola palabra bastará para sanar. ¿Por qué?
porque estaba intencionado. Y eso que intenciono siempre llega. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado de limpiar un poco nuestros sentidos cuando estamos en un acto sanador, en un acto creador, en nuestra función laboral, y limpiarlo bien, porque como hay, nuevamente repito, ese bombardeo de información, ese bombardeo de actitudes y de intenciones, ¿por qué no? Entonces, como llegan, entonces más bien tenemos que limpiarlo para que nuestros gestos, nuestra palabra, tengan la intención liberadora, que es la que realmente crea y la que realmente sana. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué necesitamos con esa intención para que esa proyección se dé y sea un acto liberador? ¿Qué necesitamos? Pues una convicción, que estemos conviccionados. Conviccionados es que sepamos, o sea, que si es algo de saber cómo se hace, pues lo sepamos hacer. Y convencidos de que la ruta es la vida. De que esa intención y nuestra actuación y por ende la proyección sea sincera. O sea, que aquí cero mentiras, cero fingir. Entonces, cuando nosotros nuevamente acudo al escenario de un acto sanador y estamos con un paciente, pues tenemos que tener las condiciones para que cuando llegue el momento de intencionar ese acto sanador, todo fluya, pero de una forma sincera y con la convicción de que me estoy entregando para que todo se dé. Bien, ser honesto. O sea, en la honestidad, esa intención necesita de la honestidad. Que la honestidad la implementemos en nuestra vida. Ahora se usa mucho, muchísimo esas dobles palabras, doble sentido, decir que no, que una mentira piadosa para no herir a las personas. Hay que modular esa parte porque eso hace mucho daño y no permite que esa intención sea clara, bondadosa, fluida, sino que al contrario, desvirtúa la intención. La desvirtúa tanto porque si estoy diciendo deshonesta, con el primero que voy a ser deshonesto es conmigo mismo. O sea, yo no puedo pensar que voy a ser deshonesta con las demás personas y a mí no me va a tocar. No, pero si quien pensó primero, eso que pensaste, ese acto, fuiste tú. O sea, que tú te incorporaste de él. De cierta forma, te convenciste de eso para poderlo decir. Y una mentira repetida, poniendo el ejemplo de una mentira, pues tú te la crees, te la llegas a creer. Entonces, y mucho respeto. Entonces, la intención necesita de convicción, sinceridad, honestidad y respeto. Respeto al otro, pero también respeto a mí mismo. Y si estoy creando, si estoy en un acto sanador, pues respeto a la fuerza que es quien me lleva. Entonces, en ese momento en que lo estamos haciendo consciente, porque cuando ya empezamos a trabajar nuestra intención conscientemente, o sea, de forma consciente, la vamos incorporando tanto que ya no hacemos un acto inconsciente intencionado, todo fluye. Y de pronto cuando digas una palabra que la otra persona se le salgan las lágrimas, diga, ¿por qué me dijiste esto? Pero tú no sabes que definitivamente necesitaba que alguien me lo dijera. Debes estar convencido de que sencillamente serviste de intermediario, que no fuiste tú, que fue la fuerza creadora, porque todo lo que libera tiene la intención, consciente o inconscientemente. Bien, lo que libera teniendo en cuenta estos elementos. La intención es de naturaleza liberadora. O sea, esa clara, esa fluida, esa que no tiene prejuicios, siempre a todo nivel va a ser liberadora la intención. A cualquier tipo de esclavitud. O sea, no estoy hablando solo a nivel de la salud, de las relaciones, sino a todo nivel de esclavitud. La intención es un acto liberador. Entonces, hay que incorporarlo. Necesitamos, más que ahora, necesitamos vivir en liberación, consciente de cuáles son mis esclavitudes,
Muchas veces, y sería la primera tarea de la noche, hoy no les había puesto tarea, no somos conscientes de cuáles son nuestras esclavitudes. No somos conscientes. Y más bien creo que soy libre, que yo soy libre, que vivo en el libre albedrío, que no tengo esclavitud de ningún tipo. Y eso te lleva a que cuando haces el conteo de tus esclavitudes, te puede dar un shock, te puede dar algo, porque somos esclavos, ¿bien? Primera, somos esclavos. Ahora hay que ver de qué somos esclavos. ¿De qué? Hay muchas esclavitudes. Está la parte relacional, la parte del dinero, la parte de las adicciones, la parte del trabajo, la parte del ocio, también. Hay muchas esclavitudes. Y eso diciéndoselo en conceptos macro. Ahora, si lo llevamos a la especificidad, vamos a encontrar muchísimos detonantes de esclavitud. Entonces, pensar en esas esclavitudes como una tarea de hoy, a ver de qué soy esclavo, que sería muy interesante que hicieran una persona que diga, no soy esclava de nada, me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque lo que están tratando en todo momento es de convertirnos en esclavos, no los esclavos de la época de los negros, de los indígenas, no, los esclavos modernos, estos que anteriormente tenían que ver, por ejemplo, Cartagena tiene mucha historia de esclavos. Aquí traían, como en muchas regiones del Caribe, no solamente colombianos, sino centroamericanos y de otros países en Latinoamérica, llevaban los esclavos, pero los compraban, los hacían trabajar, pero arduamente, les daban alimentación mal o bien, vestido mal o bien, y luego hubo una liberación de esclavos, pero no fue una liberación, fue un cambio de figura, que pasaran de esclavos con cadenas a esclavos sin cadenas. Entonces, es un concepto, está abierto a cualquier tipo de comentario, a cualquier tipo de objeción, ¿bien? Necesitamos unas herramientas para incorporar la intención y potencializarla. Si nos dedicamos sencillamente a creer en esa fuerza o a sanar, bien, como sanadores. ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramientas necesitamos? Esto no es un orden, todas se dan, sí, a veces en el mismo momento todas se dan, pero no es un orden cerrado. Lo que como estamos hablando de intención, coloqué la intención primero. Pero intención para creer en la referencia en la que creas, la referencia divina, en la referencia humana, no sé, en qué creas. Si me preguntas, la referencia divina sería, en mi concepto, el ideal en el que todos tenemos que determinar nuestra referencia, porque también se da que se determina como referencia otro humano, o sea, igual a nosotros. Y pues nos quedamos acá anclados en lo humano y no miramos un poquito más allá de esa referencia divina que todos tenemos. Entonces, herramientas, la intención, la convicción, la creatividad, la intuición y la invocación. Son herramientas clave para esos dos aconteceres que también están macro, que si los desagregamos empiezan a aparecer una cantidad de figuras que son de nuestra cotidianidad, que por ejemplo están en el creer, que es un término también bastante pisoteado, como el amor, también un término muy pisoteado por el estado de la humanidad. Entonces, cuando nosotros intencionamos nuestro accionar y sabemos que nuestro accionar va a tener una proyección, y es mirar esa proyección, o sea, ¿a dónde quieres llegar con ese accionar, con esa palabra, con ese gesto, con ese pensamiento? ¿A dónde quieres llegar? Para que así o definas tu intención o la modules. O sea, la modulación va relacionada con tu referencia y con si es un acto que va a provocar liberación. ¿Bien?
La convicción, que viene aquí, lo desagregué un poquito, la convicción surge de la sólida preparación. Entonces tú te preparas, o hablando de nuestros aliados estratégicos, los aceites esenciales, que John Living se encarga de hacer toda una preparación científica, empieza, ¿no? Muy de campo, muy de escoger esa semilla, cultivarla, amarle el campo, prepararlo, y luego pasa a los científicos donde miran todas esos componentes de la planta para hacer la extracción, si está en su momento, hacen la extracción del aceite y vuelven y revisan si el aceite tiene todos los componentes hasta que llega al consumidor final. Todo ese ciclo de controles, de prevenciones, tiene un nombre y es el sello de calidad propio de John Living, que es el sello Seal to Seal. Y eso es convicción. No solamente ellos están conviccionados, sino que nos convencemos todo lo que compramos el aceite esencial y lo utilizamos tranquilamente, porque sabemos que reúne todos los componentes de la planta y tiene un nivel de concentración, de pureza único. O sea, el ideal para hacer un 65 pulgadas, 600 grado pesos. terapéutico. Menos pagamos. Entonces, de ese componente, volvamos, la intención, como un conviccionado, sentir que la intención me llena, ¿bien? Esa intención va y está ahí llegando, no solo a mí, a todos, a donde va. En un acto sanador, en el cotidiano, hablar con una amiga. ¿Cuál es la intención de reunirte con una amiga? Pues la intención es chismosearle la vida a todo el mundo. Bueno, esa es la intención tuya. O la intención es pasar un rato ameno, que esa persona se sienta bien, pero yo también, compartir experiencias, compartir anécdotas. O sea, ¿cuál es la intención? Bien, porque hacemos actos y van con una carga intencional, pero no las determinamos. Y me reuní con mi amiga, por ejemplo, para pasar un rato chévere, para pasar un rato ameno, pero terminé chismoseando a todo el mundo, cogiendo rabia, disgustándome por las historias que me contó, que de ti hablaron, que del otro hablaron, que no. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahí no hay convicción. La convicción no está en el creador, la convicción está en el hombre. Te llenas de una energía, baja tu nivel vibracional y te pones de mal humor, te pones nostálgica, yo no pensé que pensaran así de mí, una cantidad de cosas que luego te ponen indefenso ante todo el entorno, ¿no? Si son virus, ante los virus, si son de pronto, por decir cosas ambientales, como una virosis de temporada, qué sé yo. Por otro lado, otro de los elementos es la creatividad. Entonces, la creatividad es no limitarme, mirar ese abanico, mirar un abanico de posibilidades, pero ese abanico de posibilidades que no es sesgado, que no es limitado, sino que es extremadamente amplio, donde yo me puedo apoyar. La creatividad hay que ponerla en todo lo que yo hago. No me puedo limitar, no me puedo limitar. Por otro lado, la intuición. La intuición, que es otra de las herramientas principales, pero que está siempre alimentada de la fe. Bien. Y la invocación, cuando nos disponemos y sabemos que no somos nosotros, sino que es el Creador haciendo sus maravillas a través de nosotros. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues ser humildes, ser sencillos, ser sumisos ante la fuerza creadora, como dice, sumiso ante la fuerza creadora y humilde ante los demás humanos o seres igual que yo. Bien, entonces, herramientas claves que me van a llevar a darme cuenta de mi intención, a modular mi intención. O sea, bueno, yo me reúno para la amiga, ¿con qué? No, yo me reúno para pasarla rico. Yo quiero pasar un rato fenomenal. Esa es la intención. Entonces ya ahí, si quieres pasar un rato fenomenal, el chisme te tiene que quedar fuera. Fuera, porque no, si te pones a chismosear vas a pasar un mal rato. Entonces, es buscar eso que te llene. Y por cierto, eso que te libere. Bien. Entonces, somos remedio.
todos los seres, todos, tú, yo, todos los seres, los 10.000 seres, como dicen las escrituras, somos remedios. Entonces, con tus manos, con tu palabra, con una mirada, con una sonrisa, ya eres remedio para alguien. Y si lo haces intencionadamente, si te ríes intencionadamente, si le das una sonrisa. Hace poco escuché a una locutora colombiana, creo que solo es locutora, no creo que llegue a periodista, no porque, sino por, no, por su formación, que decía que ella no cree que es cierto que uno recibe lo que da. Entonces, que ella dice que eso no es cierto, que nunca se recibe lo que se da. Entonces yo me preguntaba cuando la escuché, ¿y qué dará? ¿Qué dará? Si cuando yo digo que yo recibo lo que doy, eso no tiene nada que ver con lo monetario, por ejemplo. Claro, porque si tú le das una moneda a un mendigo de la calle, pues tienes la posibilidad de recibir esa moneda de N persona que no va a ser ese mendigo. Pero si tú no lo haces intencionadamente pensando en recibir esa retribución, sino al contrario, lo haces intencionadamente, sí, pero pensando en ayudar al prójimo, decirle, no te voy a dar una moneda, pero ven, te voy a dar un pan, te voy a dar una comida. Aquí está este plato de comida, ay, que me lo voy a llevar para mi familia. Bueno, llévate el plato de comida para tu familia. Pero tú no vas a pensar que eso va a tener una retribución, que sí la va a tener, porque todo pasa con una retribución, pero no va a ser una retribución, por ejemplo, que te van a dar a ti otro plato de comida, sino que, ¿qué diste? Más allá del plato de comida, tú lo que diste fue un buen momento, una ilusión. Eso fue lo que tú le diste a esa persona que estaba necesitando un plato de comida. Le diste un momento agradable, le diste un momento de esperanza. Eso fue lo que le diste, quizás acompañado de una sonrisa. Si tú lo piensas así, tú vas a decir, ay, verdad, que yo sí recibo, porque mira cuántas personas no me saludan con cariño, con amor, cuántas personas no me llenan de esa bondad, de esa esperanza, y eso fue lo que yo le di. Porque si yo pienso en el plato de comida, pues sencillamente vas a estar de acuerdo con la locutora y vas a decir, yo no recibo lo que doy. Pero si tú buscas eso que estás dando realmente, que es lo trascendente, seguro que sí lo vas a encontrar, que lo que das recibe. Si tú das una sonrisa, tú recibes una sonrisa. Si das una mirada bondadosa, una mirada de alivio, de calma, eso vas a recibir. ¿Bien? Entonces, eso por estos dos términos de que somos remedio. Y yo, por ejemplo, mi maestro nos lo dice y yo me lo creo, que somos remedio, pero no buscando el remedio en la ciencia, que no tengo nada en contra de la ciencia, sino que yo no tengo nada de científica. Yo conozco muchas cosas que me han permitido conocer, pero de ciencia, pocón, mucho menos de la ciencia de la salud. Entonces, en otro contexto, me dirían, pero ¿cómo vas a hacer un remedio si tú no conoces la ciencia de la salud? Apenas eres terapeuta en medicina tradicional china. Pero no necesitamos de eso. O sea, eso es excelente, da unas grandes oportunidades, pero tú sabes, cuando le regalas una sonrisa a una persona, le puede estar salvando la vida. Esa persona, y ya ha pasado, psiquiatras que han recibido personas que han intentado suicidarse o que están en un estado que quieren suicidarse y le preguntan, ¿cuántas veces te has intentado suicidar? No, muchas veces. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no lo has hecho? No, porque siempre hay una persona que me dice una palabra, que me da una sonrisa, que me da un alivio y eso momentáneamente me lleva a tomar otra decisión diferente al suicidio. Entonces, ¿a cuántas personas tú le habrás salvado la vida con una sonrisa? ¿A cuántas? Con una palabra, con un hola, ¿cómo amaneciste? Entonces, no todo es enfocado al dinero, ¿bien? Ni al dar en lo material, no, sino que hay detrás de un plato de comida. ¿Qué hay? ¿Cuál es la intención? ¿Qué hay detrás de dar una moneda? ¿Cuál es la intención? Bien. Pero nosotros tenemos aliados, que son los aceites esenciales, nuestros aliados estratégicos. A mí me gusta llamarlos aliados estratégicos porque me han salvado de unas y me ayudan todos los días, me ayudan los aceites esenciales. Bien. Entonces,
hay una mezcla, ¿no? En mi cotidianidad hay una mezcla entre medicina tradicional china y aceites esenciales. He encontrado en esa mezcla unas grandes oportunidades de acción, grandísimas. Entonces, miremos un poco. Si yo tengo un aceite de paz y calma o un aceite de lavanda o lo quiero mezclar los dos, ¿qué intención le voy a poner a olfatear un aceite de lavanda, un aceite de paz y calma? ¿Cuál? Por ejemplo. Entonces yo, ¿qué hago? Me la pongo en mi mano, aquí en mi mano, y en mi mano hay una cantidad, de en todas, ¿no? Yo digo en la mía porque es la que estoy tocando, pero en la de todo el mundo hay una cantidad de movimiento energético fuertísimo, porque las manos son microorganismos, y aquí está representado por reflexología todo el cuerpo. Bien, entonces cuando yo me pongo una gota del aceite esencial en la palma de mi mano, ya estoy activando unos canales energéticos, estoy activando un resonador y por ahí también penetra ese resonador, tiene sus aromas, tiene un sonido, tiene un nombre. Y cuando yo simplemente le voy a dar un simple estímulo cuando le cae esa gota, por eso la importancia ahorita tengo puros rolones, no tengo un aceite de gotero, pero vamos a hacer aquí la similitud con este rolón que tengo aquí. Cuando yo tengo un aceite esencial y pongo simplemente la gota, o en este caso pongo el rolón en la palma de mi mano, yo ahí le estoy dando un estímulo a ese resonador. Y con el estímulo al resonador le digo su nombre y la palabra crea. Y le digo, Palacio de la Labor, Palacio de la Fatiga. Y empiezo a masajeármelo. Ese descanso viene. Ese es un bálsamo, ¿no? Por todos los componentes del aceite esencial, pero también por el lugar donde me lo puse. Entonces, muchos de nosotros ponemos el aceite aquí. Entonces, muchos sabrán que ese es un resonador energético, pero que no lo sepan, para que sepan qué es lo que están trabajando y cuál es la intención que le vamos a dar a aplicar el resonador ahí en esa parte. Entonces, esparcimos en todo el cuerpo. O sea, cuando yo hago esto, yo esparzo el aceite en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en un microorganismo. Entonces, ay, ya me sentí mejor haciendo inhalaciones profundas, ay, ya me siento mejor. Pensamos que solamente es la inhalación, no. El movimiento que hiciste también. El lugar donde lo pusiste también. Y la intención. En este caso, descansar. En ese palacio de la fatiga, que en ese palacio de la labor, exista un descanso, encuentra un alivio. Entonces, a mí me encanta, me alucina y por eso se los traigo. Si yo tengo un cítrico o mi gran aliado, el Joy, ¿qué intención le voy a poner? Pues mi intención de la alegría, porque todo dan una energía, pero subiendo ese nivel vibracional a sentirme alegre, a sentirme contenta, a aceptar lo que venga, que es de noche, bien, ya voy a llegar a mi casa, no, te toca quedarte, bueno, me quedo y hago lo mejor que pueda. Pero intencionarlo a la alegría. Bien que lo pongas en el difusor. Cuando lo estés poniendo en el difusor, esas 5 goticas en el difusor, ¿en qué estás pensando? En esa intención liberadora de alegrarte. ¿Tú sabes lo que libera la alegría? ¡Wow! Sí que libera. Te quita miedos, tristezas, angustias, rabietas. Cuando te ríes, y si te ríes a carcajada o si simplemente estás en calma. ¿Bien? Con nuestra supermenta, que es una supermenta, o LRC, que son unos aceiticos muy picosos. El RC por esa combinación de muchos componentes que tiene 3 variedades de eucalipto, tiene lavanda, tiene menta, tiene ciprés, mejor dicho. El RC es súper bueno para el sistema respiratorio. Por eso, si yo me lo aplico aquí en el centro del pecho, en la espalda alta, porque tengo una congestión nasal, o porque sencillamente voy a hacer bicicleta y quiero estar fresca,
¿Cuál es la intención que le voy a dar? Eso, que todo fluya, que todo esté fresco, tranquilo. Aquí en la costa, cuando una persona es tranquila, calmada, le dice, oye, tú eres fresco. Ese es parte del argot popular de acá. Le dice, es calmado, es tranquilo, no se preocupa por nada. Le dicen que es una persona fresca. Entonces, eso nos da tener la posibilidad de utilizar menta, de utilizar RC. Por ejemplo, si tú tienes un cólico menstrual, tú no vas a estar fresca, así diciéndolo muy costeño. No vas a estar fresca, o sea, calmada, tranquila, venga lo que venga. No, tú vas a estar súper, súper embolatada. Bueno, coge la menta, 2 goticas, la esparces en tus manos y te la pones en el vientre bajo y te haces ahí un masajito liberador, que él vas a liberar, que todo eso que está congestionado fluya para que no te duela. La menstruación no tiene por qué doler. Si te duele la cabeza, también necesitas una liberación con la menta, detrás de las orejas, o un tantico, así chiquitico, en la 100, bien, pero logramos esa liberación. El incienso, nuestro regalo divino. Si necesitas tener esa liberación, pero para entrar en un proceso de introspección, oración, meditación, contemplación. Óyeme, muchas veces estamos tan copados con la copa tan llena que no logramos concentrarnos en simplemente en la respiración, porque para entrar en un proceso de introspección, empecemos a concentrarnos en cómo entra el aire a nuestras fosas, cómo va penetrando y entra frío o entra el clima, entra muy caliente, cómo entra. Luego, cómo sale. Siempre va a salir un tanto calientico, o sea, porque viene con toda esa carga de calor que nosotros tenemos por dentro. Entonces empiezas a concentrarte en eso, vas a tener por lo menos unos instantes de concentración, ¿bien? Que los necesitamos. Al día necesitamos tener por lo menos 5 minutos. Y eso es un regalo para nosotros, con unos beneficios a todo nivel, ¿bien? Y lo necesitamos. No necesitamos. Si yo utilizo Joy, ¿en qué más voy a intencionarlo? En la protección. Protección por la combinación de especies de aceite que tiene. Protección porque esa mezcla como tal ya está intencionada precisamente para eso. Que se llame ladrones en su traducción al español, pero la intención es de protección, como es esa leyenda que crea toda una línea de tips. Proteger a todo el que lo use. ¿De qué? Mejor, como decimos en la tradición oriental, activar las barreras internas, barreras externas, para que no te llegue lo que no es tuyo. Bien. Y purificación, otro aceite esencial que ya trae incorporada su intención. Ese creador, Gary Young, que con ese grupo de científicos y él liderando, en gloria esté, intencionó muchos aceites. Ahora lo que tenemos nosotros es que proyectar esa intención, proyectarla para un acto liberador. En este caso, yo cuando hablo de purificación, recuerdo las veces, o recuerdo inicialmente la primera vez que hice el aseo en mi casa con el aceite esencial de purificación. Francamente, yo sentí que mi casa se transformó. O sea, cambió de nivel totalmente. Y no era que estaba mal, sino que sufrió una transformación. Ya todo se veía diferente, como si todo fuera nuevo. Y yo no hice, lo único que hice fue trapear, o sea, lavar el piso. Y la casa, el ambiente, la vibración se transformó. Así se transforma en nosotros al inhalar, al proyectarlo en un difusor con unas goticas para que irradien toda la estancia. Es una delicia, o sea, es un momento maravilloso. Bien, el Panaway, ¿cuál es la intención? Fluidez. Se cayó el bebé, se hizo un chichón, pues está totalmente, pero bien comprimido. Necesitamos que fluya,
que fluya, no solamente a nivel físico, por el hematoma que tuvo concentración de sangre, por el exceso de yang, concentración del golpe, no, que fluya también todo, tu peregrinaje que fluya a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. La fluidez que da el Panaway es asombrosa. Por eso se utilizan las articulaciones mayores, rodillas, tobillo, porque nos marca ese peregrinaje, como ese hasta por donde tenemos que fluir, o sea, como que ese clavo, esa menta, esa burnea, ese ericriso nos va marcando como el territorio con fluidez, o sea, no como con empellones, no, sino fluido, ¿bien? Y esto que necesitamos todos los días, todos los días, todos los días, y es valentía. El sistema nos ha dado muchas como excusas o situaciones para que estemos preocupados, para que estemos miedosos, para que nos obsesionemos, para que recordemos con melancolía. Y entonces cuando eso pasa nos bloqueamos y no queremos abrirnos a nuevas cosas. Estamos bloqueados y nos da miedo abrir un nuevo negocio, pensar que los aceites esenciales, por ejemplo, son una gran oportunidad. Rosmarie, ¿qué está diciendo? Pruébelos, pruébelos. Ya todo el que le digo, si tienes, venga, yo te regalo dos oncitas, 2 ml, perdón, 2 ml para que los pruebes. Simplemente pruébalo para que veas que no es decirlo por decirlo, es que cuando lo pruebas te transforma la vida, ¿bien? Entonces, para todo eso necesitamos valentía. Ya nos da miedo hablar en público, ya nos da miedo dirigirnos a otras personas, porque va a ser un ladrón, va a decirme mentiras, va a decirme no sé qué, va siempre pensando en negativo. ¿Y eso qué hace? Que nos intencionemos de forma manipuladora, de forma buscando siempre renta, beneficio, buscando siempre lo que yo necesito, no me importan los demás, esa es mi intención y no me importa más. Entonces, para dar ese paso necesitamos valentía de abrirnos. Yo no tengo que cuestionar a nadie, ni que entrar en perjuicio de que me están diciendo mentiras, que es mentira, ¿no? Allá esa persona, si está diciendo mentira, es ella la que se está diciendo mentira. Yo no voy a cuestionar. Bien, entonces es una gran oportunidad cuando intencionamos conscientemente nuestras actuaciones. O sea, saber qué bonito es que cuando tú esta noche vayas a cenar, intenciones esa comida con una breve oración, simplemente darle gracias al cielo por esos alimentos. Y que al darle las gracias al cielo por esos alimentos se transformen, que ya ese arroz, ese pollo, no sea solo arroz y pollo, sino que también sea amor, se transforme en fe, se transforme en esa posibilidad de crecer, bien, salud también. Entonces, pequeños cambios intencionando. Te vayas a dormir intencionadamente, voy a descansar. Y si me intenciono descansar, es que me voy a acostar y voy a hacer todo lo que conozco. Actos de respiración, si de pronto tengo un retraso en el proceso de relajación, busco a mis aliados, busco una lavanda y empiezo a inhalar lavanda o la pongo en el difusor. Pero es que mi intención me va a llevar a eso, porque lo hago intencionadamente para que todo fluya. No es para que mi vida fluya, sino para que todo fluya, todo a mi alrededor fluya. Entonces, voy a intencionar acto por acto, mañana cuando vaya a hacer el desayuno, ¿cuál es la intención? Que el desayuno quede delicioso, que sea una exquisitez, así sea un sándwich y todos los días comas sándwich, no importa, estos son especiales. Y tú lo intencionas con ese ingrediente secreto, que es el amor que le pones al hacer tus cosas. Ese es el ingrediente secreto. Y esa intención de ponerle el ingrediente secreto que puedes hacer algo así como que con tus dedos simplemente esparcirle el amor
a través de nuestros microorganismos, que son las manos, ya lleva un toque y lleva esa intención. Bien, entonces, mucho de esto, por no decir casi todo, lo tomé de la revista de la Escuela Neji, revista de salud de vivir, así se llama la revista, y de otro libro que se llama Oraciones Sanantes, también de la Escuela Neji. Bueno, no es más, estoy pendiente a sus preguntas, estoy atenta a sus preguntas. Para los que entraron tarde, mi nombre es Rosmario Ruiz Olivo, estoy en Cartagena, Colombia. Hablé como terapeuta, hablé como coach de aceites esenciales del movimiento Vida Sana. Y bueno, o sea, decirles que este video va a quedar en YouTube, que si bien les gustó, lo pueden compartir, lo pueden volver a ver, pueden hacer comentarios, qué sé yo. Está ahí dispuesto a sembrar esa oportunidad de prevención y de promoción en salud. Bueno, entonces, muchas gracias por estar acá. Leonardo Mendoza, te estoy viendo. Qué bueno tenerte por acá. Voy a detener la grabación. Quedo atenta a sus preguntas.